La estandarización cultural. La estandarización cultural básicamente impone costumbres en las cuales se aceptan. De esta manera se crea un ideal y es aceptado en la sociedad, y así dejando a un lado la individualidad. De esta manera las tendencias comienzan en base a las ya creadas. Con la implantación del modelo neoliberal y la apertura de las fronteras comerciales se ha producido un enorme intercambio de elementos y patrones culturales que hoy en día se comparten en diferentes sociedades. El activo comercio internacional. El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través del indicador de la producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. Sobre la base de convicción, se ha defendido la libertad del comercio como un instrumento que permite lograr un objetivo que podemos considerar universal: la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población mundial, que está íntimamente relacionada con la renta económica generada y con su distribución. Este proceso ha sido motivado desde los países cuya economía se encuentra a la vanguardia de las políticas e imponen modelos culturales que con rapidez son aceptados por los habitantes de lugares distantes. Por ejemplo, la celebración de festividades como Halloween o la Navidad. La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. El proceso de globalización en México se consolidó con la implantación del TLCAN y el ingreso de la OCDE. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, gobierna las relaciones comerciales entre Canadá, México y los Estados Unidos. Entró en vigencia el 1 de enero de 1994. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en París, Francia. La permanencia de mexicanos en Estados Unidos de América se remonta al siglo XIX, después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con que se fijaron las fronteras entre las dos naciones. Los territorios de California y Nuevo México se convirtieron en estados de la Unión Americana, y con ellos los miles de mexicanos que habitaban en aquellas regiones. Desde un principio el gobierno de Estados Unidos aceptó la pertenencia de los extranjeros mexicanos, aunque fueron tratados como ciudadanos de segunda, sin otorgarle todos sus derechos de pertenencia a su nueva nación. Algunas familias utilizaron la cultura como una forma de mantenerse unidos y hacer frente a las constantes amenazas del gobierno, y decidieron permanecer en ese país, reproduciendo costumbres mexicanas. Al paso de los años, esta población se fue arraigando a las nuevas formas culturales estadounidenses sin perder los valores mexicanos, e incorporando elementos como el idioma, la gastronomía y las formas de organización. La primera mitad del siglo XX dio inicio a la migración a Estados Unidos de América, debido a que muchos mexicanos buscaban trabajo en las actividades agrícolas. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del programa Bracero, se abrieron las fronteras estadounidenses a la migración legal de mexicanos, quienes se ocuparon de las labores de producción alimentaria. Hacia la década de 1960 y 1970, los hijos de migrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos de América demandaron que el gobierno reconociera sus derechos y formaron organizaciones que se autodenominaron chicanas, para reafirmar su ciudadanía estadounidense sin olvidar su origen o ascendencia mexicana. Gustavo Díaz Ordaz fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Conclusión. Al término de ese trabajo, concluimos que gracias a la implantación del modelo neoliberal se pudo dar un gran intercambio de varios elementos y patrones culturales a distintos países. También que a causa del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los territorios de California y Nuevo México se convirtieron en estados de la Unión Americana, junto con todos los habitantes mexicanos en aquellas regiones. Así, poco a poco, la cultura mexicana fue creciendo en Estados Unidos.